Bien, buen día a todas y todos. Vamos a hoy, en esta primera sesión, hablar sobre conceptos básicos sobre género, sexo y brechas de género. Antes que nada, presentarme, soy Darío Torres. eh, Pertenezco a la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En esta primera sesión vamos a justamente abordar sobre estos conceptos básicos sobre sexo, género y brechas de género. El objetivo de esta sesión tiene que ver que todas y todos podamos conocer los conceptos básicos sobre sexo, género, brechas de género y cómo se construyen estas, ¿no? Y además vamos a un poco reflexionar de manera conjunta en cómo se expresan en nuestro entorno. También el contenido está organizado en estos dos momentos, digamos. Primero hablaremos sobre sexo y género. Luego, conceptos básicos que incluye estereotipos de género, o roles de género, igualdad, equidad y brechas de género. Y vamos a indicar finalmente algunas conclusiones. Cuando hablamos de sexo y género, tenemos que primero un poco ver esto, que todo esto donde inicia, ¿no? Cuando los seres humanos venimos a este mundo, como ven en la imagen, eh, eh, pues al nacer ya nos marca la diferencia, ¿no? Cuando alguien ya nace, pues si Jorge nace como hombrecito, pues ya lo vamos distinguiendo con este color, y a María, que también ya vamos distinguiendo. Entonces todo comienza desde que hemos nacido, ¿no? Ya nos va distinguiendo incluso con colores, ¿no? Ahí inicia esto de la diferencia de género, ¿ok? Y esto se va alimentando en el proceso, ¿no? Incluso para los niños y niñas vamos comprando juguetes de acuerdo a género, ¿no? Por ejemplo, si es varón, vamos comprando carros, Superman, etcétera, ¿no? Pero para mujercitas vamos comprando juguetes, cocina, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí vamos marcando esta diferenciación de género, ¿no? Y desde eso empieza todo, ¿no? Y aquí ya vamos a un poco hablar sobre conceptos que es sexo y género, ¿no? Sexo es sinónimo de género, siempre la pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿El género es sinónimo de mujer? Evidentemente que no. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando que es un hecho biológico, es con la cual los seres humanos nacen, ¿no? Por lo tanto, las características del sexo es que son más biológicas, son anatómicas, pero también son fisiológicas, ¿no? Con las cuales nacemos, sea hombres y mujeres, ¿no? Y esto es más natural, es universal y no se modifica ni en el tiempo, ¿correcto? Mientras cuando hablamos de género, género es un constructo social o es una construcción social donde aprendemos, ¿no? Por lo tanto, como construcción social de lo femenino y lo masculino, ¿no? Pero también el género se aprende desde que los seres humanos nacen. Y esto se adecua en el tiempo, en el contexto, y por lo tanto es que tiene que ver cómo es algo cultural, ¿no? ¿Y esto se puede modificar? Sí, el género se puede modificar. Por lo tanto, sexo es con la cual los seres humanos nacen, mientras el género es aprendido, ¿no? Dos cosas diferentes para tener claro, ¿no? ¿Qué es sexo y género? Y también es, creo, necesario un poco hablar sobre estereotipos de género. Un estereotipo de género son esas ideas, son esas creencias, esas opiniones que no tiene una base científica, sino son esas ideas que han ido recreándose a través del tiempo, a través de un tiempo y espacio,
y las cuales siempre están vigentes, ¿no? Por lo tanto, un estereotipo son creencias, ideas que no tienen una base científica y por lo tanto son esas ideas que nos encasillan como patrones rígidos, tal como sucede en los modelos como masculino y femenino, ¿no? Y podemos ver algunos ejemplos de estereotipos, por ejemplo, a las mujeres se les indica que son más dóciles, son independientes, pueden ser más tiernas, etcétera, ¿no? Mientras a los hombres se suele decir que son más inquietos, más fuertes, más prácticos, son más activos y son más valientes, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunas características desde el punto de vista de estereotipos, ya lo vamos asignando, ¿no? Los estereotipos de género sobre conductas esperadas, ¿no? Que es lo que normalmente se suele esperar, ¿no? A nivel de estereotipos, ¿no? A nivel de rasgos de personalidad, por ejemplo, a las mujeres siempre se suele decir que son sensibles y cuidadosas, ¿no? Y a los hombres siempre se les dice que son mucho más prácticos, más racionales que las mujeres, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de comportamiento en el hogar también hay estereotipos, ¿no? Uno de ellos es que las mujeres cuidan de los hijos e hijas, cocinan, limpian y hacen el mejor trabajo a nivel del hogar, ¿no? Mientras a los varones, desde un punto de vista estereotipo, se indica que más mantienen económicamente y también hacen algunas tareas mucho más masculinas, por ejemplo, como sacar basuras, lavar los carros, etcétera, etcétera, ¿no? Y también a nivel de apariencia física también hay estereotipos que se dirigen, ¿no? Hacia el hombre y la mujer, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres siempre se suele relacionar que deben ser o deben ser delgadas, agraciadas y usar maquillaje y ropas de colores llamativos, ¿no? Que se suele decir que debe ser así, ¿no? Mientras a los hombres deben ser más musculosos, altos y usar el pelo corto o cabello corto, ¿no? Entonces, y por otro lado está el lado profesional, que también hay estereotipos a nivel de labores profesionales, ¿no? A las mujeres siempre se les asocia al ejercicio de profesiones como enfermeras, psicólogas, docencias, secretaría, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras a los hombres siempre se relacionan que deben o ejercer profesiones como ciencias, ingeniería, medicina y como también otras ciencias que son propias que deben corresponder a varones, ¿no? Entonces, estos son como ejemplos cómo es que los estereotipos de género sobre las conductas que se esperan, ¿no? Tanto a los hombres y mujeres. Eh, por otro lado, vamos un poco a hablar qué son los roles de género. Los roles son tareas que la sociedad los asigna a tanto hombres y mujeres. Por lo tanto, los roles de género es ese conjunto, ese abanico de normas que se dicta a la sociedad, a la cultura acerca del comportamiento que deben tener tanto hombres y mujeres, ¿no? Son asignaciones que se les da ciertos roles tanto a hombres y mujeres, ¿no? Y estos roles normalmente están alimentadas por estereotipos de género, ¿no? Mientras que a las mujeres siempre se suele identificar como madres, pueden ser cuidadoras, y a los hombres, desde el punto de vista de roles alimentados por estereotipos, se le dice que los hombres son vistos como proveedores económicos y jefes del hogar, ¿no? Y estos roles, pues, se manifiestan desde temprana edad, como hemos visto en la imagen inicial, ¿no? Como los juegos infantiles que los padres le compran a las niñas y tanto a los niños, ¿sí? Los roles de género podemos ver como ejemplos, por ejemplo, a las mujeres se les asocia más con roles reproductivos, más a trabajos domésticos, trabajos no remunerados y dependientes, servicio, cuidados de personas, mediación, subordinación, ¿no? Desde un punto de vista de roles de género, incluso tradicionales, ¿no? Los hombres siempre se les asocia a roles productivos, espacios públicos, independientes, trabajo remunerado, pero también poder y responsabilidad y la autoridad, ¿no? Entonces,
los roles son las que justamente la sociedad los asigna para que puedan ejercer, ¿no? Cuando alguien sale de ejercer un rol X, pues se les mira mal, ¿no? Entonces, tanto hombres y mujeres pueden hacer actividades complementarias y sin distinción alguna, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite un poco entender los roles de género. Ahora, también existe división sexual del trabajo, ¿no? A nivel de mujeres, mm, eh, si hablamos de rol reproductivo, pues está asociado al cuidado de los niños y niñas en la casa. A nivel de la familia, es la mujer, desde el punto de vista de la división sexual del trabajo, podemos evidenciar ello, ¿no? Pero en realidad no solo la mujer puede cuidar al niño o la niña, también ambos géneros pueden hacer esa labor, ¿no? Pero en la práctica se ve eso, ¿no? Por eso es que importante un poco ver esta división sexual del trabajo. A nivel del rol del productivo también, hay mujeres en la actualidad ejercen liderazgos, ejercen su profesión, incluso como ingenieras, abogados, etcétera, pero pese a que estén ejerciendo esa labor, también a nivel de ello hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la imagen podemos ver que es una ingeniera que más está utilizando estos instrumentos de topografía, ¿no? Entonces son actividades en algunos casos complementarios que desarrollan, ¿no? Y también a nivel de roles comunitarios, que la mujer también participa, pero como vemos en la imagen, más están desarrollando actividades vinculadas, por ejemplo, el manejo de comedores populares, etcétera, ¿no? Entonces, servir la comida, etcétera, ¿no? Entonces, esta división sexual de trabajo es muy evidente que se ve en la vida real, ¿no? En la práctica. ¿Y qué sucede con los hombres? De que los hombres, desde el punto de vista de división sexual del trabajo, desarrollan el rol productivo, ¿no? Y en la construcción, en general, trabajan más varones, ¿no? Y es muy evidente, ¿no? Y también a nivel del rol comunitario, en 2014, por ejemplo, todo el funcionariado del Banco Central Reserva de Perú eran puro varones, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces, hay algunos roles comunitarios que están más desarrolladas o ejercidos por varones, ¿no? Entonces ahí se ve muy directo la división sexual del trabajo. Ahora, cuando hablamos de igualdad y equidad de género, son algunos términos que es importante tener claro, ¿no? Primero, equidad de género tiene que ver de que cualquier proceso de ser justo con los diferentes géneros, ¿no? Como podemos ver en la imagen, están observando un partido de fútbol y de pronto para que todas y todos puedan ver, pues tienen que colocar una base diferente de acuerdo a la condición en la que se encuentran. Y por lo tanto, la equidad es mirar esa diferencia, la particularidad para tener oportunidades igualitarias, ¿no? Es decir, desde la diferencia promover la igualdad, ¿ok? Y por otro lado, cuando hablamos de igualdad de género, es justamente reconocer diferentes géneros, tanto hombres y mujeres en su diversidad, pero también estas diferencias de género también tienen sus propias necesidades y particularidades. Es decir, eh, eso nos indica de que en términos de derechos y términos de oportunidades, tanto hombres y mujeres en su diversidad tienen las mismas condiciones, ¿no? Entonces, la idea es que desde la equidad de género, promover o alcanzar este ideal que es la igualdad de género, ¿ok? Sin embargo, lo que es el concepto de desigualdad de género tiene que ver que personas de diferentes géneros no son iguales, ¿no? Hombres y mujeres en su diversidad no son iguales, tienen sus necesidades, por eso se habla de desigualdades y brechas de género, ¿no? Que desigualdad de género tiene que ver que es una condición social en la que tanto hombres y mujeres en su diversidad no están en las mismas condiciones, ¿no? Uno está en mayor ventaja y el otro está en menor ventaja, ¿no? Entonces, estos van generando desigualdad de género, pero también brechas de género.
Entonces, cuando hablamos de desigualdad de género, estamos hablando que es un fenómeno social, en la desigualdad de género, que produce por la desigual distribución de bienes, de servicios y oportunidades entre las personas, y básicamente entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad de género, estamos hablando que tanto hombres y mujeres en su diversidad no están en las mismas condiciones, ¿no? Hay barreras que hacen que los dos no están en las mismas condiciones, ¿no? Y probablemente la mujer está en situación mucho más desventajosa, ¿no? Y eso indica que también hay brechas que separan tanto a hombres y mujeres. Entonces, las brechas, perdón, la desigualdad de género directamente afecta o principalmente afecta a las mujeres, ¿no? Entonces, debido a que las mujeres no están todavía en las mismas condiciones, incluso de acceso a los ingresos y cargos de toma de decisión, entre otros, ¿no? Si bien hay avances importantes, que hay mujeres que ya están ejerciendo cargos públicos, funcionariados liderados por mujeres, sí, hay un avance importante, pero seguimos teniendo una tarea pendiente, que todavía no estamos, todavía existe brechas, ¿no? Y aquí podemos ver algunos ejemplos. En el caso peruano, podríamos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuántas mujeres no son contratadas para un empleo por ser madres, ¿no? Con hijos y hijas pequeños, ¿no? Y eso suele ocurrir, ¿no? En los procesos de contratación, a veces por el simple hecho de que tiene hijos e hijas pequeños, a veces por esa misma, solamente por esa condición, a veces no se contrata, ¿no? Entonces eso es una desigualdad de género, es una